El sol de la tarde caía con una parsimonia casi poética sobre el barrio, iluminando las aceras gastadas y las fachadas de siempre. Frente a la puerta del establecimiento, un objeto singular reclamaba la atención de los transeúntes. Era un felpudo, pero no un felpudo cualquiera, sino uno que rebosaba una elegancia inesperada para aquel entorno. Una voz cargada de entusiasmo y una pizca de ironía rompió el silencio de la calle, exclamando ante la belleza de aquel tejido que siempre había querido uno así, aunque de inmediato admitió con resignación que aquello no era para cualquiera, sino para gente con zapatos limpios y puertas señoriales. Sin embargo, la ilusión duró poco, pues otra voz, más ruda y directa, intervino para corregir el error con un insulto cariñoso, aclarando que eso no era un simple adorno, sino la alfombra de bienvenida para Luisma, quien regresaba ese mismo día de Barcelona. La ausencia de Ainhoa se sentía en el ambiente, ya que ella había tenido que marchar a la ciudad condal debido a la apertura de un nuevo salón de juegos, un mingo nuevo que despertaba las sospechas de los más desconfiados, aunque la versión oficial era que simplemente había ido a trabajar. De repente la figura tan esperada apareció al final de la calle. Con andares despistados y una sonrisa imborrable, Luisma se aproximaba entre saludos efusivos y una confusión tremenda con los bolsillos de su chaqueta, buscando algo que no terminaba de encontrar. Las expresiones de bienvenida se cruzaron en el aire, pero la alegría inicial se transformó en curiosidad al notar el rostro ligeramente desencantado del recién llegado. Al ser interrogado por su estado de ánimo, se reveló que el muchacho venía con una decepción tremenda sobre el medio de transporte utilizado con un nombre tan pomposo. Cualquiera se imaginaría viajando a lomos de una paloma gigante o cobijado en el pico de un pelícano místico. En lugar de subirse a un simple artefacto volador que jugaba con las ilusiones de los pasajeros. Para cambiar de tema y recuperar el entusiasmo colectivo, Luisma anunció a bombo y platillo que traía regalos para absolutamente todos, asegurando que había un obsequio específico para cada miembro del grupo, aunque un pequeño olvido en Barcelona dejó a uno de los presentes con las manos vacías. El error con los nombres no se hizo esperar, llamando Edgar a quien en realidad se llamaba Néstor, un detalle que se solventó con una risa cómplice y un elogio a la buena memoria. La entrega de los recuerdos comenzó con Soraya, quien recibió una barretina tradicional, desatando comparaciones infantiles con el mundo de los pitufos y cánticos alegres que invitaban a sumergirse en la fantasía. Para Baraja el regalo consistió en una camiseta del equipo de fútbol de Barcelona, acompañada de un comentario jocoso sobre cómo las rayas verticales ayudaban a estilizar la figura, una verdad que pocos se atrevían a contradecir. Eugenia tampoco se quedó sin su presente, siendo calificada con cariño exagerado como la nuera preferida mientras recibía una porción de butifarra y un imán decorativo de la Sagrada Familia, un detalle que provocó los celos y las advertencias de los demás sobre la conveniencia de ciertas amistades. Entre risas y abrazos, Luisma confesó con orgullo que durante su estancia había aprendido a dominar el idioma catalán, explicando su método infalible que consistía sencillamente en suprimir la última letra de cada palabra, transformando objetos cotidianos como camisetas y servilletas en vocablos nuevos y extraños. La demostración lingüística no fue del agrado del dueño del bar, un hombre de costumbres fijas que sentenció con severidad que en sus dominios solo se aceptaban dos lenguas, el castellano y el lenguaje de los golpes, declarándose abiertamente bilingüe en esa materia. La tensión del momento se disipó con la llegada repentina de un telegrama procedente del pueblo, un mensaje breve pero contundente que invitaba a todos a una boda inminente, acompañada de manera insólita por un embutido. La noticia del matrimonio de Emiliana, descrita por los lugareños con poca gracia, causó revuelo al revelarse que el enlace sería con Casimiro, el hombre invidente de la localidad. Las quejas sobre las celebraciones rurales no tardaron en brotar, rememorando el hastío de ser ubicado siempre en la mesa de los solteros, compartiendo espacio con personas llenas de peculiaridades físicas que hacían dudar si entre todas se podría formar un individuo completo. A pesar de los pesares, las tradiciones postnupciales que incluían paseos en burro y lanzamientos de higos chumbos mantenían un atractivo nostálgico. Ante este panorama, Mauricio Colmenero tomó una decisión firme, jurando que ese año no asistiría en soledad, sino acompañado por una mujer espectacular, de gran presencia y atributos llamativos. La competencia por no quedar atrás encendió los ánimos de Inmaculada, quien aseguró tener ya en la mira a un pretendiente adecuado, afirmando que con que tuviera un ojo y vitalidad le resultaba más que suficiente.
Los intentos de reclutar a Luisma como acompañante fracasaron rotundamente debido a sus previas ocupaciones y a una sarta de calificativos extraños que daban a entender que la propuesta carecía de atractivo. Mientras tanto, en otro rincón del barrio, la vida familiar seguía su curso con sus habituales altibajos emocionales. Una madre cansada de ir de un lado a otro con sus hijos a cuestas y la casa a cuestas expresaba su firme determinación de tomar las riendas de su propio destino, proclamando que por fin había llegado su momento de decidir el camino a seguir. Por otra parte, una pareja regresaba del cine envuelta en una discusión bizantina sobre la necesidad de ver películas con subtítulos. La queja principal radicaba en que si uno deseaba leer, para eso ya existían los libros. Recibiendo como réplica una pregunta lógica sobre las razones de no haber leído la obra impresa antes de la proyección cinematográfica. El ambiente cargado de reproches mutuos llamó la atención de Chema, cuyo aguzado sentido de la armonía detectó malas vibraciones en el entorno. Al indagar sobre el origen del conflicto, se desveló una disputa infantil que involucraba un proyecto de ingeniería escolar que había terminado reducido a chatarra. Las acusaciones cruzadas entre Fidel y la pequeña Aidita requerían la intervención de un juez imparcial, reconstruyendo los hechos desde perspectivas completamente opuestas. Donde los sofás se convertían en escenarios de accidentes y los calificativos pesados como cachalote volaban de un lado a otro. La resolución del conflicto doméstico llegó en forma de un castigo severo pero pacífico, privando a la pequeña de los postres durante una semana entera, una medida que fue agradecida de manera irónica por la afectada. La rigidez de la sanción generó resentimiento, llevando a la niña a apodar al responsable como el calvo malo, rehusando aceptar su nuevo rol paterno debido a la aparente impunidad de la que gozaba Fidel. En paralelo, los problemas cotidianos afectaban también a los jóvenes del barrio. Jonathan se lamentaba amargamente de las exigencias de su superior en el ámbito militar, considerando una tortura insoportable el simple hecho de ser obligado a mantener el orden y la limpieza de su dormitorio, comparando la situación de forma exagerada con prisiones de máxima seguridad. En medio de estas quejas, un golpe de fortuna repetitivo despertó las sospechas de los vecinos, al observar que cierto individuo de gran bigote ganaba la lotería por quinta vez en un mismo mes. Un milagro estadístico que hizo sospechar a más de uno sobre la existencia de un negocio turbio relacionado con el blanqueo de capitales. Las explicaciones didácticas sobre cómo transformar dinero sucio en fondos legales mediante la compra de boletos premiados se sucedieron utilizando metáforas sencillas e imitaciones teatrales que buscaban aclarar el mecanismo financiero a los mentes menos dotadas. La idea del fraude caló hondo en la imaginación de Luisma y su madre, quienes comenzaron a tramar un plan astuto que constaba de 3 fases claras: fingir un premio inexistente, vender el billete falso al hombre del bigote y disfrutar de su caída en desgracia. Sin embargo, la capacidad de concentración de los conspiradores dejaba mucho que desear, desviándose la conversación hacia la posibilidad estética de dejarse crecer el vello facial, una idea que fue descartada de inmediato con desdén. Mientras tanto, en un callejón cercano, Baraja se topó con un objeto misterioso en el suelo que confundió inicialmente con un nido de ave apto para ejemplares con miedo a las alturas. Tras una aclaración sobre la naturaleza del hallazgo y las leyes de la reproducción ovípara, el buen hombre se sintió embargado por un instinto maternal desbordante, comprometiéndose solemnemente a brindar calor y protección día y noche al futuro polluelo que, según sus cábalas, se encontraba resguardado en el interior del cascarón. Por otro lado, la búsqueda de pareja para la boda del pueblo continuaba siendo un dolor de cabeza. Los anuncios en la red global repletos de descripciones sugerentes y timideces fingidas no daban los frutos esperados, generando dudas sobre las habilidades de pesca amorosa de los interesados. Ante la desesperación colectiva, Mauricio intervino ofreciendo a sus empleados como acompañantes forzosos, presentando la oportunidad como un auténtico honor para cualquiera de ellos. Tras un proceso de selección basado en las características físicas y la sumisión de los candidatos, se designó a Machu Picchu como el elegido para el evento, justificando la decisión con argumentos absurdos sobre la elegancia del contraste cromático en el vestuario. Las demostraciones de obediencia ciega impuestas por el patrón sirvieron para sellar el acuerdo, dejando en claro la dinámica de poder que imperaba en el establecimiento. Al amanecer del día siguiente, los esfuerzos por mantener la armonía familiar se tradujeron en la creación de un pasatiempo original denominado el juego de los Gartínez. Esta actividad lúdica tenía como objetivo primordial estrechar los lazos entre padrastros, hijastros y demás miembros de la familia reconstituida.
evitando los castigos físicos y apostando por penitencias basadas en la privación de placeres cotidianos como el brócoli o la intimidad de la pareja. La competencia comenzó con preguntas capciosas sobre los gustos culinarios y los miedos más profundos de cada participante, revelando secretos ocultos y provocando una serie de trampas inocentes que incluían la lectura secreta de diarios personales para obtener ventaja en el marcador. La revelación de las artimañas maternas y paternas terminó por desmantelar el concurso, concluyendo que, a pesar de las disputas, la unión familiar prevalecía por encima de cualquier victoria. En el banquete de la comunión del pueblo, los equívocos alcanzaron su punto álgido. Los intentos de aparentar una relación sentimental sólida entre los falsos novios incluyeron besos forzados con sabor a ajo y discursos solemnes ante una concurrencia que observaba con una mezcla de admiración y escepticismo. La insistencia de una de las partes por transformar la farsa en una realidad idílica provocó el rechazo inmediato del joven trabajador, quien aclaró con firmeza que no estaba dispuesto a ser tratado como un objeto ni a participar en celebraciones ajenas de las que ni siquiera formaba parte formalmente. El desengaño amoroso se sumó a la tensión del regreso, donde los planes para recuperar el dinero blanqueado mediante trucos de magia y distracciones teatrales inspiradas en personajes de animación cinematográfica se pusieron en marcha, demostrando que la astucia popular a menudo superaba a la organización delictiva organizada. Finalmente el misterio del huevo llegó a su conclusión en un parto improvisado y cómico que requirió la simulación de asistencia veterinaria en las escaleras del edificio. La aparición de una gallina de corral de dimensiones considerables sustituyendo al supuesto polluelo recién nacido desató la alegría ingenua de Barajas, quien celebró el milagro de la vida inmortalizando el momento con una fotografía instantánea, convencido de haber cumplido con éxito su misión protectora. La normalidad regresó al barrio con el reparto de las ganancias obtenidas, sonrisas forzadas por mandatos familiares y la aceptación de que la felicidad, aunque a veces desestructurada y caótica, residía en la capacidad de compartir las pequeñas locuras de la vida diaria en un rincón del mundo donde las segundas oportunidades siempre estaban a la orden del día.